Bienvenidos de vuelta a su blog Curiosidad Cultural. Debemos agradecer por el patrocinio a la librería peruana Calle de Libros, que hace posible estas entrevistas de lujo. Hoy, recalco, es una entrevista de lujo con un autor peruano de literatura de ciencia ficción y fantasía. Estamos hablando del escritor Carlos de la Torre Paredes. Bienvenido a este espacio cultural. ¿Qué tal, Alex? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, estimado. Para comenzar la entrevista, quisiera que nos comente un poquito cómo inició su vocación como escritor y cómo lo viene ejerciendo de manera profesional. Pero, bueno, comienza casi sin querer, ¿no? Yo creo que siempre tuve ganas de contar cosas, siempre fue mi interés, pero yo nunca me entendí con la literatura, por lo menos no de pequeño, ¿no? Ajá. Yo me entendía con otros formatos, me gustaba mucho el cine, me gustaban mucho los juegos como esquemas narrativos, y yo tenía eso en mi imaginario, ¿no? Y es recién saliendo del colegio que yo descubro un tipo de literatura que me gusta, que es la ciencia ficción, ¿no? Y específicamente es el libro Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, que me abre Sí. el panorama, ¿no? Es un librazo, ¿no? Es Lo un que sucede es librazo. que yo lo que había leído, sí, lo que yo había leído hasta entonces no me gustaba, la verdad. Incluso, pues, bueno, a mucha gente le gusta Harry Potter, a mí la verdad no me llamó tanto la atención, ¿no? Me pareció interesante, ¿no? Me gustaron mucho más el esquema, pues, de las películas del Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? Intenté leerlo en esa época, recuerdo el libro, pero me pareció muy pesado, cuando tenía, pues, 13 años, 12 años, ¿no? Ajá. Eh, pero es recién saliendo del colegio, más o menos a los 17, 18 años, que yo agarro Crónicas Marcianas, me doy cuenta que me gusta y empiezo a leer otras cosas, ¿no? Ya leía un poco de vez en cuando, pero no le agarraba gusto. Pero con ese libro le agarro gusto, estaba buscando justamente algo que me llame la atención, le agarro gusto y pues empiezo a leer y empiezo a probar a escribir, ¿no? Porque yo intentaba ya escribir, me acuerdo, tenía pues necesidades expresivas, pero estaban más vinculadas a temas de música, ¿no? Intentaba hacer canciones, intentaba hacer poemas rítmicos que pudieran convertirse en canciones, pero eso en un momento en el que yo me doy cuenta que eso no me gusta lo que estoy haciendo y pues intento escribir otra cosa, ¿no? Y empiezo a intentar escribir narrativa y creo que lo normal es que los escritores empecemos, ¿no? Hablando de cosas nuestras, ¿no? Nuestro mundo interior, muy introspectivos, muchas veces ni se nos entiende porque mencionamos cosas o configuramos cosas de formas muy íntimas, entonces es difícil entendernos, ¿no? Y eso le pasa a muchos escritores cuando empiezan, ¿no? Y es interesante porque es cuando le dicen a los amigos, oye, ¿qué te parece lo que he escrito? Y dicen, no se entiende, uno se siente mal, ¿no? Pero en parte es por eso, porque efectivamente estás hablando sobre ti mismo y tú te entiendes bien, pero otros no necesariamente te van a entender bien. Y pues fue un proceso largo, ¿no? Yo fui probando, lo daba, la gente me decía que no se entendía, seguía, fui perfeccionándome, creo, en la prosa, o sea, haciéndome entender por lo menos, porque es un proceso hacerte entender. Eh, Pasaron años, ¿no? De repente yo ya no me veía escribiendo esas cosas, no me veía escribiendo sobre mí, ni sobre lo que sentía, sino sobre otros temas, porque creo que sentí que ya había escrito mucho sobre eso, o sea, en esos años de entrenamiento, del training constante, de estar dándole a amigos, oye, ¿qué te parece? ¿Se entiende? Y cada vez que se entendía más, yo iba gastando esa temática, pues, interior que al final era no era concreta, ¿no? Sino que justamente es como la vida, ¿no? Que a veces te lleva por distintos lados y que no se puede estructurar tal vez como una historia que pueda funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces yo tenía ese problema, pero me canso de eso, me canso de esas historias sueltas, así, y Ujú. decido probar otros formatos, ¿no? En cuento básicamente, y empiezo a escribir sobre cosas más vinculadas a ciencia ficción sin querer, no lo pensé, no dije, ya, yo quiero escribir ciencia ficción, sino simplemente agarré y dije, me acuerdo que llevaba un taller con Cromwell Jara cuando estaba en la universidad, antes en segundo año de la universidad, en Ya, un ciencia política. escritor peruano. Sí, uff, pero si te hablo hace, ¿cuánto? 12 años, pues, ¿no? Hace 12 años ya. O sea, habrá sido 2010, no, 2010, 10 años. Y 2009, 10, 11 años. Y él nos manda a hacer un cuento, ¿no?
y yo hice un cuento de ciencia ficción, me acuerdo, no sé por qué, ¿no? Simplemente creo que estaba jugando el juego que inspira la novela Los Viejos Salvajes incluso, y a un cuento que se llama Corsarios, ahorita me acuerdo, ¿no? Que va y destruye una estación espacial, un tipo, ¿no? En la que había vivido, ¿no? Termina destruyendo lo que había sido su hogar por dinero, ¿no? Entonces, un cuento así simple, la verdad, ¿no? Pero me sentí muy cómodo, me sentí muy bien al tocar eso. Y había intentado otras cosas en cuento, había intentado hacer cuento policial o un intento de eso medio gángster por el estilo, pero cuando veo ese cuento yo me siento muy cómodo y me doy cuenta pues que me gusta el formato, ¿no? Intento escribir un poco más, después escribir un cuento sobre viajes en el tiempo también, que no es bueno, ¿no? Sino son los primeros intentos. Eh, Recuerdo un cuento sobre viajes en el tiempo que a mis amigos les agradó, recuerdo, porque ya se entendía más, ya avanzaba más, y es ahí pues que yo ya empiezo a virar de cierta forma a este formato, o a esta lógica de ciencia ficción, y empiezo a escribir más cuentos fantásticos, más cuentos de ciencia ficción, también hago un cuento medio que cruza pues la realidad actual con un mundo así tipo El Señor de los Anillos, ¿no? Donde hay orcos, donde hay magos, He también visto se que da esa tú situación. combinas un Ujú. poco la historia, la realidad y lo entremezclas con la ciencia Sí, ficción. a veces sí, dependiendo dependiendo cuál sea el trabajo que estoy haciendo, ¿no? De verdad que es que he jugado mucho, ¿no? En ese momento estaba jugando así, ¿no? Estaba jugando de esa manera. Ajá. Estaba justamente combinando la realidad con elementos fantásticos, la realidad con elementos de ciencia ficción, con temas de viajes en el tiempo, pero luego en ese proceso hago una novela corta también muy mal hecha, ¿no? Muy básica, que trata de una invasión extraterrestre, ¿no? Una invasión extraterrestre al planeta Tierra y cómo los terrícolas se defienden. Y no me gustó, no me gustó cómo terminó, me pareció que había uno que otro cuentito que valía la pena, pero Ajá. no tenía nada sólido. Y luego el proyecto al que me mando es a Los Viejos Salvajes, ¿no? Pero ya había escrito un montón, pues, ¿no? Cuando yo he revisado mi correo electrónico, pues yo siempre me mando al correo los avances. Yo creo que eso es bueno porque a veces las máquinas fallan, es mejor tener doble seguro. Te lo recomiendo también, ¿no? Tú que escribes, ten cuidado, a veces se te borran las cosas y es horrible, la verdad. Entonces, termina de avanzar tu corrección o termina de avanzar lo que has hecho y mándalo al correo hasta página tal, avance tal, porque tú no sabes cuándo te va a servir eso al final. De verdad es una recomendación que te Sí, lo doy. estoy Y además, guardando justamente en sí, unas carpetas, en USB, disco duro, Google sí, Drive. porque no sabes lo que puede pasar con los archivos, es Es toda un una buen vaina. No consejo que suele pasar. podemos dar a los Sí, jóvenes sí, sí. escritores. Sí, hay que cuidarlo mucho los archivos, tener copias de seguridad de todas maneras, ¿no? Entonces, revisando, yo me he topado con más de 100 cosas que he escrito, pues, a lo largo de más o menos años, ¿no? Más de 100, ¿no? Como 120 cosas, más o menos. Una que otra por ahí que más o menos, ¿no? Interesante. Pero es luego de todo este proceso que yo recién escribo Los Viejos Salvajes, luego de llevar como 4 o 5 años, pues, intentando escribir, y sacó la mención honrosa, por suerte, ¿no? En la Cámara Peruana del Libro, y ahí es donde mi vida cambia, porque, claro, yo estaba en quinto año de la Universidad de Ciencia Política, yo me estaba perfilando, pues, para, bueno, trabajar en cualquier institución pública, como lo hacen la mayoría de politólogos, eh, o en algún partido político, o en campañas políticas, ¿no? Estaba preparándome para eso. Sí veía el tema comunicacional, siempre vi el tema comunicacional, ¿no? De hecho, yo ya intentaba escribir pues todo este proceso de la universidad, ¿no? Entonces mis amigos de la universidad sabían eso, cuando había que hacer temas que vincularan, temas creativos, así siempre me llamaban a mí, ¿no? E incluso hice política universitaria, también yo veía el tema de publicidad, de propaganda, veía todo ese tema. Entonces creo que todo eso también contribuyó, ¿no? ¿Cómo dio un giro, digamos, narrativo tu vida? Sí, pum, fue total, porque de repente saco la mención honrosa y hablo con Oscar Colchado Lucio, ¿no? Pues logro publicar el libro de una editorial pequeña de un amigo, logro publicar el libro y voy y le doy a Colchado Lucio, que fue uno de los jurados, ¿no? Y que Doris Moromesato me comentó, ¿no? Oscar Colchado le gustó mucho tu libro y él lo defendió porque los demás decían esto es ciencia ficción y no puede sacar ninguna mención a una ciencia ficción. Y él decía, pero el libro vale la pena, así que no importa que sea ciencia ficción, ¿no? Y eso yo le estoy muy agradecido a Oscar Colchado. Y entonces yo fui, le regalé el libro, y pues ahí lo conocí, ¿no? Ese no lo conocía previamente. Y él me dijo, oye, pero ¿por qué no escribes? Me dice, no, si ves ciencia ficción, acá hay poca ciencia ficción, se nota que te gusta, si te sientes cómodo en eso, no tienes que haber estudiado literatura para escribir, me dice, ¿no? Para dedicar de eso, ¿no? Buen punto, buena Sí, aclaración. entonces yo, o sea, que lo pensé, la verdad, me quedé así pensando y ya, pues ahí se arruinó mi vida, ¿no? Dije,
vamos a dedicarnos todas a la literatura, ¿no? Fue algo así, ¿no? Fue como un descubrimiento, o sea, siempre me había gustado, pero nunca imaginé que me podía dedicar a eso, nunca imaginé que podría vivir de la literatura. Hoy en día, pues, me dedico a gestión cultural, enseño creación literaria, o sea, al final es la literatura lo que me ha dado todo, ¿no? Es la literatura lo que me ha dado todo. Y la ciencia política lo que me ha dado es una base teórica para poder escribir, también para hacer gestión cultural, ¿no? Pero como te digo, siempre vinculado a temas, a temas culturales, a hacer Te ha dado, gestión, pero digamos, vinculado siempre a temas culturales, los a temas de literatura, ¿no? conocimientos, el bagaje cultural para desarrollar tu Fue- literatura. Y no solo eso, sino también para varias cosas, ¿no? Para aplicarlo en publicidad, por ejemplo, en mi mismo perfil profesional como escritor, ¿no? O sea, tú debes haber visto un video que tengo por ahí colgado que funcionó muy bien en su momento. Sí, he Eso, visto por que ejemplo, haces de ahí, varios pues, videos y son muy interesantes. eso es marketing total, ¿no? Y eso es marketing político aplicado, pues, o cualquier tipo de marketing es aplicable a cualquier cosa, ¿no? Entonces era marketing aplicado a temas culturales, pues en particular a mi imagen como escritor, ¿no? Entonces Ajá. era esa lógica, ¿no? Que yo estaba siguiendo. Ahorita ya estoy un poco cansado de eso, ¿no? Ahorita esta lógica de vivir de la literatura creo que me ha saturado un poco, ¿no? Porque fue muy desgastante y creo que quiero dedicarle tiempo a proyectos que tengo ahí guardados, ¿no? Que tengo ya hechos, quiero terminar de publicarlos. Ahorita, por ejemplo, estoy en un proceso de revisión, estoy buscando qué cosas nuevas escribir, qué cosas nuevas explorar, pero sí quiero romper un poco el formato que llevo manejando, ¿no? Porque, eh, Entonces, no ¿habrá sé, yo novedades? ¿Habrá nuevos sí, de todas libros? maneras, y probablemente espero que más disruptivas también, sí, sí, de hecho va a haber cosas, o sea, ya tengo proyectos, pero espero que sean más disruptivas incluso en los formatos que estoy planteando, ¿no? A mí mi novia siempre me dice, oye, tú eres complicado, me dice, porque a cada rato tienes, varías, ¿no? Cambias de puntos de vista, cambias, no necesariamente puntos de vista, pero de decisiones, ¿no? De decisiones Ajá. estéticas, esas cosas. Entonces, con eso estoy ahorita, ¿no? Eso creo que es algo natural en mí, el estar buscando cosas permanentemente. Y ahorita estoy en esa búsqueda, ¿no? Estoy esperando encontrar algo, pues, diferente a lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Y Muy estoy bien. intentándolo. Ojalá que se pueda, ¿no? Detállanos Tampoco, un poquito, sí. disculpa que te interrumpa, detállanos un poquito cómo es que vives de la literatura. Seguro muchos tendrán esa curiosidad. Bueno, es difícil vivir solamente de las ventas de los libros, ¿no? De hecho, cuando hay ferias, este año está muy difícil, pero cuando hay ferias se puede de cierta forma ganar algo de los libros, porque los libros se venden, los escritores Ajá. peruanos, salvo contadas excepciones, pues invierten en sus libros, pagan la mitad de la producción o pagan completamente la producción. Incluso pagar completamente la producción sale más rentable si es que logras vender todos, ¿no? Logras recuperar y ganar incluso. Entonces, eh, yo trabajo en todos los formatos. Algunos pago yo, otros vamos a medias, otros los paga la editorial, ¿Ya? dependiendo, ¿no? Dependiendo. Por ejemplo, La Conquista de Piro, la editorial por el premio, Campos de Batalla uno, El Señor de la Guerra, es a medias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Rufus tiene Finura fue a medias, las dos ediciones. Entonces, eh, ese es el formato en el que se vive normalmente. Entonces te permite vender, ¿no? Yo muy pocas veces he trabajado con esto del 10% porque como me acostumbré a vender mis propios libros, a mover mi trabajo, yo ganaba dinero, ¿no? De esa forma. Ahorita, como te digo, otras cosas me dan más dinero, entonces estoy más abocado a temas, por ejemplo, como enseñar, ¿no? Eh, Ajá. a eso me ha llevado, ¿no? Yo, si bien soy de ciencia política, yo enseño escritura creativa, enseño arte y cultura en colegios, ¿no? Doy talleres, y básicamente eso es de lo que vivo, ¿no? De enseñar y de hacer gestión cultural. También tengo un instituto con algunos amigos, el Instituto Océano, donde damos talleres, hacemos temas de gestión cultural. Entonces, es de eso básicamente de lo que vivo, ¿no? Pero, ¿qué me permite moverme en ese ambiente? Creo que es justamente las redes culturales que he creado en estos años, ¿no? Y también, pues, el hecho de tener los libros, ¿no? De conocer ese mundo, de poder aplicar a cosas ahí, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pero que vivamos propiamente de los libros es casi imposible. No conozco a ningún autor, por lo menos, que sola... Ah, no, sí.
Cecilia Cero vive solamente en sus libros. Pero paso, se hace un trabajazo la pobre Cecilia, pues, ¿no? Es este montón de marketing, un montón de publicidad también, escribe mucho, está publicando constantemente, tiene constantemente visitas a colegios, entonces, también que ella está enmarcada, ¿no? En un formato que es más comercial, ¿no? Que es el de literatura infantil, y eso, pues, es más rentable. Tal vez los escritores de literatura infantil sí pueden vivir solo de su trabajo como autores, ¿no? Y es muy bonito también. Es una posibilidad. Por eso es que muchos autores hacen los dos, ¿no? Sí, ahora me gustaría hablar del mercado editorial para justamente la literatura de ciencia ficción. ¿Cómo ves la reacción del consumidor, de los lectores, de este tipo de literatura? Positiva, totalmente positiva. Y la muestra es que las editoriales que se han creado en los últimos años, muchas de ellas han apuntado pues a temas de género, ¿no? Temas fantásticos, terror, ciencia ficción. Comentarte, pues Apogeo tiene un catálogo interesante en género, Zafiro Editorial tiene un catálogo interesante en género, Torre de Papel tiene un catálogo interesante, Ámbar Editores tiene un catálogo interesante, y podemos seguir, ¿no? Incluso Editorial Planeta el año 2018 publica 2 o 3 libros, me parece, de ciencia ficción, ¿no? Uno de Juan Manuel Robles, uno de José Witch, Penguin Random House también me parece que ha publicado, pues, salió con Planeta, no me acuerdo, el de Alexis Parraguirre, creo que con Planeta. Penguin todavía no explora ciencia ficción, pero Planeta ya está mostrando ese interés, o ha mostrado ese interés por Ujú. lo menos, ¿no? Parece que se detuvo un poco el 2019, tal vez no han logrado las ventas que esperaban, pero ya es una muestra de que el género se está volviendo representativo, ¿no? O sea, el género alternativo en el Perú ya tiene un espacio y ya se está incluso enmarcando en los estándares, ¿no? En el establishment. Y eso es importante porque nos va a permitir Ujú. justamente tener más editoriales con mejor producción. Tal vez el mayor problema que tenemos ahorita es que nos enmarcamos en editoriales pequeñas con muy poco presupuesto y los procesos pues editoriales son limitados, ¿no? Son muy limitados. Un proceso editorial, la verdad, es súper caro. Pero la gente no entiende eso cuando vendes un libro, no quieren pagar 10 soles por el libro, obviamente. Pero es muy caro sacar un libro, ¿no? Entonces, con este avance, tal vez se logre tener editoriales más fuertes, con más presupuesto para desarrollar ciencia ficción, tengamos mejores libros, ¿no? Mejor editados, con mejores propuestas estéticas, y pues que logren demostrar que en los géneros alternativos hay mucha calidad artística, ¿no? Hay mucha calidad artística. Y justamente he notado que están apareciendo nuevos autores peruanos de todo tipo Claro, de género. Me incluyo yo también porque yo también he aparecido recientemente con una obra publicada. También estoy claro. publicando poemas, cuentos. Y he notado, bueno, hace muchos años atrás, digamos 20, 30 años atrás, en el Perú, solo se leía más autores extranjeros de ciencia ficción o de terror. Ujú. No sé si tú lo has notado. Claro, es que no había mucha producción acá, ¿no? Llegaba lo de México, llegaba lo de Argentina. Hay mucha gente que consume ciencia ficción, o sea, hay mucha gente que ha crecido pues viendo o ha pasado su juventud viendo Star Trek, por ejemplo, ¿no? Mi Ajá. padre vio Star Trek y le fascina la ciencia Mi ficción. familia también lo ha visto también. Es importantísimo para mucha gente, ¿no? Está dentro de su cultura, dentro de su imaginario, y querían eso. Y tú le hablas a muchas personas que son lectoras y conocen, pues, lo que es las ediciones Minotauro, donde venía ciencia ficción, ¿no? Que eran esos libritos azules, o conocen, pues, los libros que venían de México también, con ciencia ficción americana, ¿no? Te hablan de Lovecraft, ¿no? Te hablan de los Ah, amigos de Lovecraft, de que este círculo Lovecraft, ¿no? Te hablan de este pata que escribió Conan. Entonces, eh, hay mucho movimiento respecto a este tema, hay interés por ese tema, ¿no? Pero ¿qué pasaba en el Perú? Pues que en el Perú hemos tenido pocos exponentes, ¿no? De ciencia ficción. Está por ahí Clemente Palma, está pues Adolf, está no me acuerdo el nombre, Eche algo, no se me ha ido el nombre. Eh, pero tenemos algunos, uno que otro, y Casca tú, por ahí tú también. No, también, no, estimado. no, pues yo soy siglo XXI, yo ya soy siglo XXI con muchos Un más. nuevo Pero rostro, siglo digamos. XX puede ser, pero en siglo XX hay pocos, hay muy pocos, contaditos con los dedos. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? Que el discurso de verosimilitud, mira, esto ya lo analiza pues González Echavarría en de archivo, ¿no? Justo es un texto interesante para el tema. En Latinoamérica, ¿qué estaba pasando? Y en Perú, pues fundamentalmente, el tema de esa época era otro, ¿no? El tema era el indigenismo, el tema era la antropología que estaba cambiando, y hablar pues de temas futuristas tal vez no llevaba tanto a la verosimilitud, al interés del mundo cultural, el mundo intelectual, ¿no? ¿No? Eso
cambia ya en este siglo XXI, en donde justamente el formato de ciencia ficción eh, es muy, ¿cómo te digo? Viendo la tecnología que tenemos alrededor, los formatos de ciencia ficción parecen verosímiles. O sea, tú ves Black Mirror y dices, carajo, eso puede pasar, ¿sí o no? O sea, esa es la verdad. Y por lo mismo funciona mejor y se nota ya ese espíritu de crítica social que tiene la ciencia ficción y se puede aprovechar permanentemente. Siempre la ha tenido. Tú lees Mañana las ratas de José B. Adolf, que sale en los años 80, me parece, y ya está, pues, ¿no? Está la crítica social. Tú lees, pues, el cuento componedor de Lloyd Beagle Jr., que es de los años 60 o 50 en Estados Unidos, y ya está la crítica social. O sea, permanentemente la ciencia ficción ha servido para eso, para criticar, revisar la sociedad, revisar lo que está pasando alrededor y pues hacer arte con eso, ¿no? Solo que acá no había sido visto de esa forma, se veía como un arte para huir, ¿no? De no tocar la realidad, y peor pues cuando llega la época terrible, la época del terrorismo en el Perú, ¿no? Donde pues eras de un lado o del otro, ¿no? O te interesaba cambiar el mundo o eras un reaccionario. Eso fue así también. Y los intelectuales básicamente eran de izquierda, ¿no? Y manejaban una narrativa pues muy confrontacional contra la gente que no hablara como ellos, que no pensara como ellos. Entonces, si tú no escribías sobre temas políticos, pues no hacías literatura, eras cualquier cosa, un dios, no sé. Entonces la gente no lo hacía, ¿no? Siglo XXI la cosa cambia. Siglo XXI nosotros hemos tenido pues un bombardeo mediático también de cultura popular, pues de cultura de ciencia ficción, de fantasía. Hemos visto películas de chiquitos. Star Wars está en nuestro imaginario pues de Ah, una forma sí, muy clásico de las fuerte. películas. Por supuesto, los videojuegos, ¿no? Toda nuestra generación ha jugado siquiera un videojuego, conoce videojuegos. Entonces, todo eso ha cambiado nuestro lenguaje. Y cuando nuestra generación, ¿no? La de menores de 35 años, ha empezado a producir, por lo menos fuera del mercado del establishment más culturoso, por así decirlo, O conservador. eh, más conservador, han empezado a producir fantasía y ciencia ficción. Terror, tú ves que la mayoría de publicaciones ahorita de autores nuevos son de género, básicamente son de género. Entonces, por lo menos un 70%, y eso es un montón a diferencia de hace 20 años. Hay un cambio en la sociedad, pues, hay un cambio en la sociedad clarísimo, ¿no? Y que tiene que ver con procesos sociales, procesos políticos, procesos culturales. El tema del neoliberalismo que a tanta gente le molesta, ¿no? Pues ha contribuido a esto también. ¿Por qué? Porque eso ha permitido, pues, una visión más liberal del mundo. Y la visión liberal del mundo te dice, oye, cada uno puede hacer lo que quiera, cada uno puede apuntar a lo que quiera y generar el producto que quiera, y va a haber para todos. Ah, Entonces, es más o menos así la idea, o sea, para todos, no en el sentido de distribución, sino que va a haber productos que puedan calzar con todos los gustos. Y eso es lo que ha pasado también. Ahora las minorías son fuertes, las minorías son importantes. Antes solo era la mayoría lo importante. Entonces, lo que consume la mayoría tiene que consumirlo todos. Ahora, no, ahora la mayoría son las minorías, ¿no? Y por lo suena mismo nosotros, contradictorio. pues, claro, pero es interesante, ¿no? Es interesante. Entonces, es desde ahí que nosotros surgimos como propuesta estética, ¿no? Y Ujú. empezamos a imponernos y empezamos a lograr una representatividad, ¿no? Entonces yo creo que es todo, ¿no? Es un proceso cultural, político, social, literario, entonces todo se configura de esa manera, ¿no? Me da esa impresión. Sí. Quisiera acotar algo a lo que Ujú, has mencionado. Justamente yo estoy realizando algunos cuentos, mis primeros cuentos, y ujú, los primeros de ellos, como tengo más tendencia a la fantasía, también trato de mezclar algo de la ciencia ficción, ciertos detalles. Brevemente les cuento a mi audiencia, por ejemplo, agarro cualquier animal, lo convierto en un personaje humano que habla, tiene emociones y interactúa con seres de otros planetas, extraterrestres, duendes, seres mágicos. De alguna manera yo voy agarrando temas de la ciencia ficción como la fantasía y eso lo conjugo con una crítica social, con lo que pasa en la realidad. ujú. Justo lo que acabas de mencionar. Nosotros disfrazamos ese arte que dice que estamos alejándonos de la realidad, pero en realidad no nos alejamos de la realidad. Suena contradictorio. Y Estamos hablando de la realidad sin hablar de ella. otro punto antes de que continúes, Ujú. que quisiera acotar, siempre se ha discutido de que la cultura y los escritores son la mayoría de izquierda política y eso me parece muy perjuicioso. No sé si a ti te parece lo mismo. Bueno, yo, o sea, si me preguntas mi tendencia política, yo hasta hace un tiempo te hubiera dicho liberal total, ¿no? Yo siento que soy liberal, pero nada más, o sea, de ahí a que los sismos me parecen absurdos, ¿no? Yo creo que
después de haber estudiado tanto esto, que todos tienen cosas por decir, que en todo se pueden hacer cosas, de todos los puntos de vista se pueden hacer cosas buenas. El tema es, lo que yo sí creo, que la libertad del individuo debe estar por sobre todas las cosas. Eso sí lo creo Ajá. muy fuertemente, ¿no? Nadie puede venir a imponerte cosas, porque cuando te imponen cosas como individuo, te limitan ese mundo interior que Ajá. tienes y ahí te destruyen la humanidad. Yo sí creo eso, ¿no? Pero más allá de eso, la verdad, el tema de ismos, eso yo le he perdido todo el feeling, ¿ah? Porque antes pues yo pensaba, ¿no? Cuando estaba en la universidad, sí, que los de acá son así, los de acá son así, pero ahorita me doy cuenta que todo es gris, o sea, todo el mundo se maneja en base a intereses, todos los discursos son narrativas que se utilizan en momentos determinados para lograr objetivos. Lamentablemente es así. Una Eh, retórica elegante, digamos. sí, sí, y creer en ismos es tener fe, es creer que las cosas se van a dar porque piensas de una forma o por un tipo de milagro, y yo la verdad ya no creo eso. Yo creo que las cosas se logran con consenso, se logran hablando, se logran trabajando en conjunto, y esa es la única manera. Entonces hay que discutir y hay que llegar a acuerdos, así no tengamos el mismo punto de vista, ¿no? Por lo menos como sociedad creo eso. Hay que, solamente es básico respetar al otro, ¿tá? Respeta al otro en la medida en que no respetemos al otro, no va a ser muy difícil avanzar como sociedad. Muy buena aportación que acabas de dar, porque como te comenté, mi intención no era preguntarte tu ideología política en sí, Claro, era reflejar lo que se ve en el mundo editorial de los escritores, claro. Bueno, que predomina. de hecho el discurso pues de izquierda es bonito, ¿no? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido de cierta manera empujados hacia el centro, hacia la izquierda, por el tema este social, por el tema pues que habla de comunidad. Pero al final, pues, mira, yo voy a cumplir 33 años ahorita, he estudiado ciencia política, he trabajado con políticos, he visto cómo se manejan las cosas, y te digo, todo es lo mismo. Al final, todo es lo mismo, todo es discurso, todo es retórica. Eh, el libro Gato Pardo, ¿cómo se llama? Se me dio el nombre, de Lampedusa, creo que es, lo explica perfectamente en esta frase maravillosa que es algo así como cuando el hijo se está yendo pues a pelear con los revolucionarios, ¿no? El hijo de los aristócratas se está yendo a pelear con los revolucionarios, y el papá pues le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Le dice, estás loco, estás yendo contra nosotros, no puedes hacer eso. El tipo agarra y le dice, no, no te das cuenta de lo que está pasando. Las cosas tienen que cambiar para que todo siga igual. Esa es, esa es la realidad del mundo, lamentablemente, ¿no? Los discursos se utilizan para que unos ganen y otros pierdan, lamentablemente hasta ahorita, ¿no? Y siempre va a ser así, o es lo que yo he visto, ¿no? Siempre hasta ahorita, cómo se ha organizado el ser humano, eh, ha sido de una forma muy, muy fea, ¿no? De imponerse frente a otros y de manejar estos discursos, esta retórica que al final no lleva a nada, ¿no? Más que a discursos vacíos, pues que si bien avanzan en el tiempo, porque el ser humano avanza y hay cosas que que han ido evolucionando, estoy de acuerdo, el ser humano pues ha apuntado hacia un sistema de libertad más grande en el mundo, eso es innegable, ¿no? Hace 2000 años no éramos tan libres como lo somos ahora como seres humanos, pero yo sí creo que en este proceso la gente que representa termina pues, ¿cómo se llama? Enmarcándose en un juego que se llama el juego de la política, que termina pues dañando mucho, ¿no? De hecho, como te digo, muchos sentimos ese impulso de jóvenes, entonces eh, lo vamos a ver mucho, mucho en los jóvenes, ¿no? Y también el mundo cultural se vincula a los temas de izquierda, todo eso hay que tomarlo en consideración. ¿Por qué? Porque luego del Foro de Sao Paulo, cuando cae el muro de Berlín, se reúnen pues en Brasil los partidos comunistas del mundo y deciden algo muy simple, que la lucha armada ya no tenía sentido, entonces lo que había que empezar eran las luchas sociales. ¿Y cuáles había que tomar? Había que tomar las que estaban en boga, la lucha cultural, la lucha por los derechos, todas esas luchas, ¿no? La lucha feminista, la lucha ecologista, todos. Entonces tú ves a todos los partidos comunistas del mundo, de izquierda, centro, que luchan esos discursos. Entonces están mucho más vinculados, ¿no? Los partidos conservadores más bien, por alguna razón tonta, la verdad, porque debieron también haber aprovechado ese espacio, Ajá, retractado de eso, ¿no? ajá, Pero, pues, a mí me parece que la verdad, de hecho, claro, de los partidos de izquierda vamos a encontrar más trabajo cultural por eso, ¿no? Vamos a ver que ellos hacen trabajo cultural, hacen festivales, están metiendo tema cultural, pero al mismo tiempo están haciendo política, ¿no? Claro, el otro lado se ha olvidado de ese sector, ¿no? Se ha olvidado de ese sector. Entonces, es una lógica que se ha manejado.
Y sí, pues en ese sentido vamos a encontrar más gente del mundo cultural de centro izquierda, de izquierda, pues, que de otras tendencias políticas, ¿no? Pero lo que yo veo de verdad en mi círculo es gente más apolítica, o sea, estamos bien decepcionados de la política, bien decepcionados de las ideologías. Lo que queremos es trabajar pues para mejorar el tema de la participación en la cultura porque creemos en un mundo más democrático, eso es lo único. Pero de ahí en que uno tenga un mejor punto de vista que el otro, la verdad no nos parece tanto, por lo menos a mi generación de 30, a los que yo más conozco, yo no veo que haya esa tendencia, para nada, ¿no? Creo que Sí, se ha perdido, ¿no? sí, creo que hay en general una gran desconfianza por la política. Mm. Y, y justamente por ello yo siempre he creído de que la única política que debe primar es justamente la cultura, la literatura. Ahí se expresa todos nuestros anhelos, ideales, nuestros sueños. Ujú. No sé si estás de acuerdo con este pensamiento que siempre estoy guardando. Sí, yo creo que en el arte, en la producción cultural, hay mucho valor, ¿no? Hay mucho valor para la sociedad por lo mismo que permite el tema de participación en la cultura, ¿no? Eh, el hecho de que alguien esté produciendo apertura espacios de por sí mismo, ¿no? Porque es una muestra de que alguien está haciendo y está abriendo mercados y el hecho de abrir mercados genera pues un movimiento cultural, ¿no? Entonces yo creo que sí, que en la cultura, desde la cultura podemos definitivamente hacer mucho y creo que es lo que nos toca, la verdad, ¿no? O sea, mejorar el mundo con lo que podemos, haciendo cultura, mejorando espacios de participación cultural, ayudando a las personas que necesitan espacios de participación, que no saben tener acceso a la cultura o que no pueden producir adecuadamente, entonces hay que facilitarles los medios. Yo creo que por ahí va el trabajo que nosotros podemos hacer desde el arte, desde la cultura, ¿no? De hecho, sería bonito que entren en política, pues, personas que conozcan este tema a fondo y pues lo peleen realmente, ¿no? O sea, peleen reformas culturales a capa y espada y, pues, ojalá que pase, ¿no? Ojalá que ahorita Alejandro está pues de ministro, se pueda hacer algo, aunque yo creo que de todas maneras un puesto de ministro no te permite mucho, ¿no? Porque claro, estás a la cabeza, pero eso es una reforma que depende de muchos años y depende de cambiar toda una lógica, ¿no? Y depende de nosotros como Entonces, sociedad también. ¿no De nosotros confías como sociedad. mucho en la gestión del ministro? No, no es que no confíe en yo creo que confío en la gestión del ministro, es un gran profesional, Alejandro, sino que no creo que pueda cambiar la realidad del país. Una gestión ministerial, no creo que una presidencia pueda cambiar una realidad de un país. No creo que en 4 años, ni en 5, ni en 10 años se pueda cambiar la realidad del país. Digamos que en Creo que 20 años podría ser. creo que depende de todos nosotros. Por eso, Creo que, sí, creo que depende de que nosotros como sociedad tengamos claro a qué queremos llegar. Nosotros, por ejemplo, como escritores, deberíamos tener más claro a qué queremos llegar, ¿no? ¿Qué queremos de este país como en respecto a cultura? Ni siquiera lo hemos discutido. O sea, nunca los gestores de cultura en el país, los escritores, se han sentado a discutir qué quieren del país. O yo nunca he sabido de eso. Si ha habido, pues yo no me ha llegado la información. Tal vez hubo hace muchos años, tal vez vinculado a algún partido determinado, pero podría ser algo interesante, ¿no? Nosotros deberíamos tener más actividad, tal vez alejados de la política, en temas culturales, que podrían cambiar la realidad del país. Entonces, yo creo que depende de todos los ciudadanos, ¿no? No de una presidencia, no son 4 años, son 20, 25 años de trabajo, pero en pro a algo, ¿no? Y pues debe empezar desde nosotros, ¿no? Sería bonito eso, por ejemplo, sería bonito más diálogo entre escritores, ¿qué necesitamos, muy no? buena propuesta. O sea, algo debería haber, leyes, bueno, se habla pues de esta pensión para escritores, yo no estoy tan de acuerdo, porque yo creo que somos trabajadores como todos, pero algo podríamos discutir, ¿no? Podríamos discutir leyes que pues puedan no necesariamente beneficiarnos como grupo específico, pero que sí podrían responder a nuestra realidad, ¿no? Porque tampoco la cosa es estar por encima de otros, ni diferenciarnos legalmente de otros, porque eso también es discriminatorio con otras personas, con otros grupos. No, esa no es la idea. La idea es simplemente enmarcar legislativamente la realidad nacional para ver qué necesitamos nosotros para seguir produciendo cultura y seguir abriendo espacios de participación en la cultura ¿No? y mejorándole la vida a la gente. O sea, que la gente sepa que haciendo literatura, que haciendo arte, pueden vivir, pueden hacer algo, pueden mejorar su comunidad. Es bastante. Entonces, por ahí creo que puede ir la cosa, ¿no? Y eso depende, de Entonces, hecho, de quiero nosotros, ¿no? que quede claro lo que acabas de mencionar. ¿Mm? ¿Estás o no estás totalmente de acuerdo con lo que se está proponiendo una ley del escritor?
No he leído la ley, no he leído la ley. Hace tiempo se está proponiendo una ley del escritor, ¿no? Sería interesante que haya una ley. Quisiera leerla, quisiera leer el borrador a ver de qué va y qué tan realista es, ¿no? Entendiendo, y también, o sea, hay que discutir mucho, porque ahí vamos a entrar a discutir quién es escritor, quién no es escritor también, ¿no? Que es algo que se discute Sí, mucho cuando también. se habla de los gremios, ¿no? Entonces, hay que verla, hay que revisarla, pero es algo que debe entrar a debate, es fundamental que entre a debate. Sí, Y obviamente tiene yo que sí entrar a creo, debate. claro, pero yo sí creo personalmente que no debe implicar beneficios directos, porque eso nos diferencia de la sociedad y nos hace ver mal. Entonces, si tú dices, este grupo lo beneficia solamente por ser escritor, está mal, porque todo el mundo va a querer escribir un libro para pues estar en ese grupo, no, no es así tampoco. No, no debe ir por ese lado, ¿no? Debe ser algo que nos facilite el trabajo. Por ejemplo, A que se ver, facilite el acceso, pues, de escritores a colegios, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, debe haber, claro, pero con cuidado, ¿no? Porque claro, puede haber cada salvaje también que es escritor, pero debería haber un mecanismo que facilite, que permita que escritores nacionales vayan a colegios a difundir literatura peruana y a fomentar la cultura. Debería haber, pero es muy difícil. Tú vas a un colegio, te buscas hacer todo un trámite, por lo menos a nacionales, ¿no? Todo ah, un trámite, uf, es toda una desgracia. Entonces, cosas así se podrían hacer, facilitar espacios para ferias, que ya se hacen, ¿no? Pero facilitarlos de otra forma, hacer te rotación, cobran no en sé. sí por Está- participar en una feria. Sin fin de cosas se pueden hacer, sin fin de cosas. La verdad que se pueden hacer sin fin de cosas. Crear un portal, una plataforma digital, por ejemplo, de contacto de escritores nacionales. Carajo, no hay eso. Busca Buenas escritores ideas, nacionales ¿no? que hayan publicado el último año. ¿Quiénes son los escritores nacionales que han publicado el último año? No hay un registro, no hay un registro claro. Tienes que entrar a la Biblioteca Nacional con ISBN, no hay un registro claro por género, por nada. Eso podría hacerse desde el Estado, ¿verdad? Entonces, esas cosas tenemos que empujarlas nosotros porque no van a salir así nomás. Nosotros tenemos que existir, tenemos que decir, oye, esto tiene que pasar, esto debería mejorarse. A la gente que está ahí tenemos que tocarles la puerta y decirles, oye, date cuenta de que necesitamos esto, ¿no? Entonces, con eso sí se puede, Ujú. pero no sé qué estén planteando. Si están planteando, pues, una ley del escritor que es darle plata a los escritores, pues, yo creo que no es beneficioso, pero va a terminar siéndose eso, va a terminar torciéndose. Todo lo que implica así plata directa termina torciéndose, termina generando problemas, ¿no? Entonces hay mecanismos que nos permitirían trabajar, que nos permitirían seguir haciendo nuestro trabajo y potenciarlo. A eso creo que es a lo que debe apuntar todo lo legislativo, ¿no? Respecto a leyes culturales. Es un poco Por ahí. controversial lo que dices, lo digo sinceramente, pero a la Sí, vez es salió. muy coherente. Es coherente lo que también dices. Claro. Es ambas cosas. Claro. Es que, bueno, como te digo, yo creo que también tiene que ver con mi formación, ¿no? O sea, yo veo lo que se puede, intento entender lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces, claro, si decimos, vamos a hacer esto y para todo el mundo plata, pucha, suena bonito, pero en 5 años eso ya es inviable. Entonces, hagamos cosas que más bien permitan, ¿no? Permitan a largo plazo tener un país diferente, ya no 2021 porque ya nos agarró con la pandemia, Ya no, ya. pero que nos permitan tener un país diferente del 2050, ¿no? Que Perú pues deje Está de tener 30 estas años. brechas, claro, que deje de tener estas brechas culturales que tiene, que deje de limitar las posibilidades de las personas de desarrollarse libremente si es que lo quieren hacer, que deje de ser diferente, ¿no? El que el escritor pues tenga que con la justa sacarse el ancho para poder vivir con las justas cuando otras profesiones pues ganan 10, 15 veces más, pues no trabajando a veces mucho menos. Entonces, esas cositas tienen que ir atenuándose y se van a lograr no poniendo cosas, sino van a lograrse cuando nosotros abramos más espacios de participación y permitamos pues que la sociedad interactúe de mejor manera, ¿no? Por eso yo no creo mucho en la política, ¿no? Yo creo en que nosotros tenemos que empujar las cosas. Ajá. Y justamente para ya concluir, me gustaría que, no, bueno, des una reflexión sobre lo que sucede justamente por la crisis del coronavirus, Ujú. que se viene para el Perú de acá a unos 10, 20 años, después de Mm. la pandemia. Es difícil, ¿no? Yo siento que no se ha logrado lo que se esperaba, no solamente respecto pues al tema de control de la pandemia, sino nosotros como sociedad, ¿no? No Ajá. hemos mejorado en nada, ¿no? No ha servido para nada. O sea, nos hemos encerrado 4 meses, parece que no habíamos aprendido mucho porque nuestros políticos se siguen peleando, siguen haciendo Sí. tonterías, o sea, yo la verdad no veo una evolución. Me preocupa lo que va a pasar en estas elecciones que vienen, que ni siquiera va a haber campaña, no, nadie va a saber nada, quién ganará es la pregunta, pero más de lo que me preocupa esta elección, me preocupa la que viene,
porque justamente esta incertidumbre puede generar problemas bien grandes al país estos años que vienen, que bueno, y nos vamos a quedar ahorita sin plata también porque todo se está gastando. Eso también quería que comentes un poquito. Entonces, va a estar difícil, ¿no? Y si los 5 años que vienen son fregados, o sea, no están bien gestionados, no hay grupos, pues, que puedan empujar la cosa adecuadamente, se estén peleando como se pelean ahorita, yo creo que el 2026 se nos viene feo, se nos viene la noche. Y se nos viene la noche en el sentido de que entra cualquier idiota, cualquier loco, a hacer estupideces y la gente lo va a apoyar, lo va a aplaudir. Porque hay una tendencia también interesante, ¿no? En toda Latinoamérica, el tema del caudillo es muy fuerte en Latinoamérica, ¿no? Los caudillos entran y proponen cosas, quieren cambiar el mundo y la gente cree, pues, que Incarri ha vuelto y que vamos a cambiar el mundo. Y eso no es tanto así, ¿no? O sea, a mí eso me preocupa mucho, mucho, porque yo sí considero que el progreso cultural que hemos tenido en el país, el tema de abrir más espacios, el que nosotros podamos estar trabajando ahorita literatura y viviendo de lo que hacemos propiamente, es gracias a que pues esas cosas no se han dado, ¿no? No hay una visión única del mundo, no se han impuesto situaciones, eh, simplemente estamos en un mundo más liberal, en donde hay ya pues hacer lo que quieras, nadie te impone nada, tenemos acceso económico, ¿no? Hay mucho dinero en el Perú, podemos trabajar cultura, podemos vender cultura porque hay dinero, y está bien, ¿no? O sea, nos funciona ahorita en el momento. A mí me preocupa que se corte eso, ¿no? Que se corte el flujo económico, yo creo que si se va la plata, ya Ya se está no va a haber, cortando en sí, hay sí, va a muchos ser bien difícil, empleos, varias industrias se montar están empleos. cerrando. Claro, ahorita vamos a resentirnos nosotros en el tema literario, ¿no? No van a haber tantas ventas como años pasados, estoy Eso convencido también de me eso. preocupa a mí como Claro, todos los escritores. claro. Por eso te digo, pero no te preocupes tanto, pues nosotros no vivimos tanto de eso. Más se tienen que preocupar las editoriales porque pueden quebrar. Y ahí sí nos fregamos nosotros porque no tenemos dónde existir, ¿no? Porque nosotros no escribimos por plata, pues, Alex. O sea, yo creo que nadie que escribe en este país, ni en ninguna parte del mundo, escribe por plata. Salvo que seas Stephen King, ¿no? Y que ya lograste algo así, una mina de oro, ¿no? Pero nadie más escribe por plata. O sea, todos los que escribimos creo porque tenemos una necesidad imperante de sentarnos a escribir y nada más. O sea, y si sale algo bacán, y claro, estamos esperando, ¿no? Que salga publicado, lograr tal cosa, que me hagan una crítica, De sería todas bonito. maneras, a Claro, pesar de ello, de que es sí, importante, ¿no? es inherente expresar lo que está dentro de nosotros, creo Claro. que de alguna manera algunos aspiramos, me incluyo, a Sí, profesionalizar la carrera sí, literaria. sí, yo creo que sí, yo creo que todos, ¿no? Todos esperamos eso, ¿no? Y que forme parte de nuestra vida y que nos permita hacer más cosas. Pero como te digo, lamentablemente, vivir solo de lo que escribes es bien difícil, a menos que hagas literatura infantil, que sí vende bastante, ¿no? Ajá. Eso sí, porque entra a colegios, eso. Pero si no, pues tu vida lo que va a pasar es básicamente lo que pasa con la mía o lo que pasa con la mayoría de los más escritores, ¿no? Que gira en círculo a la literatura. O sea, claro, tú escribes, tu potencia es ser escritor, pero alrededor, pues, tú dictas talleres literarios, das conferencias, editas libros, haces correcciones, ¿no? Así normalmente funciona. Pregúntale a cualquier escritora, la mayoría te va a decir lo mismo. Y es porque, claro, nosotros ya nos enmarcamos en eso, ¿no? Sí vivimos de la literatura, efectivamente, hemos profesionalizado la literatura, pero el mercado no es tan grande como para solo vivir de venta de libros, ¿no? Todavía. Tal vez algún Todavía. día lo sea, ¿no? Tal vez algún día lo sea. Yo espero vivir para eso. Yo no lo creo, pero ojalá. Bueno, yo soy un poquito más Es optimista un poquito- y más joven también. y más joven, sí, tengo 23 años Ah, ya está bien. y, y bueno, optimista, pero a largo plazo, digamos, a largo y corto plazo. Creo que sí Claro. podemos mejorar el panorama Sí, que podemos mejorar, de todas maneras. De y todas espero maneras. que la situación económica y política del país no empeore porque ahí sí mi mirada optimista va a cambiar un poco. Claro, ahí nos va a golpear. Somos uno de los primeros grupos porque no somos tan vitales, pues lamentablemente, ¿no? Y lamentablemente la gente no consume todavía cultura acá. Si fuera una necesidad para la gente consumir cultura, tal vez se podría. Pero nosotros más bien hemos estado en estos 10 años últimos generando espacios, abriendo mercados, entonces eso se corta, ¿no? Mm. Ese es el gran problema, ¿no? Para terminar, coméntenos dónde podemos encontrar sus libros aparte de la librería Calle del Libro. Claro, claro.
bueno, en Calle de Libros pueden encontrar alguno de mis libros, me parece que ahí está Rufus tiene Finura, me parece también que está El Señor de la Guerra, me parece que también hay una que otra copia de Los Viejos Salvajes, que ya no sé cómo las consiguen, están ya agotadas prácticamente en la mayoría de librerías. Eh, y pues pueden conseguir mis libros en casi todas las librerías, la verdad, ¿no? Tanto El Señor de la Guerra como La Conquista de Epiro, estar en casi todas las librerías, imagino también que en Calle de Libros está La Conquista de Epiro, Los Viejos Salvajes sí está agotada, pueden encontrar por ahí reventas que están haciendo, he visto una que otra en internet, pero habíamos hablado incluso para que este año salga con Torre de Papel Ediciones, una reedición, pero pues ya viste, La ¿no? Esto, pandemia. sí, la pandemia nos lo ha impedido, entonces espero que el próximo año salga. Y pues es ahí donde pueden encontrar mis libros. En cualquier librería van y preguntan, pues mi nombre, ¿no? Carlos de la Torre Paredes, y algún libro mío pueden tener ahí. Más seguro, como le digo, esos dos: El Señor de la Guerra, Campos de Batalla y La Conquista de Piro. Rufus y Finura ya está casi agotado y Los Viejos Salvajes sí no lo encuentran, ¿no? Y los libros chiquitos que saqué se vendieron en ferias, también están agotados. Entonces esos dos libros son los que sí encuentran: Campos de Batalla y La Conquista Mm. de Piro, ¿no? Y se Ah, vienen cosas, ¿sabes? O sea, se vienen cosas también. Esas antes de revistas. despedirnos, muchísimas gracias por la entrevista concedida, por el tiempo y por las palabras vertidas en este programa cultural. Pero deseamos algunas palabras finales para cerrar con No, broche de oro. claro. No, gracias a ti, Alex, más bien por la invitación. Siempre es un gusto pues, poder conversar con actores pues, que están ahí empujando también el coche, ¿no? de la cultura en el Perú. Nada, básicamente, para quienes lo vean, sigamos trabajando, ¿no? Por mejorar la realidad del país, que, como les digo, no tiene que ver necesariamente pues, con temas políticos, con Ujú. esas cosas, sino tiene que ver con trabajo que nosotros podemos hacer desde nuestros grupos, ¿no? Desde nuestros amigos, desde nuestras propias casas, ahorita con los medios web. Y a eso tenemos que apuntar, creo, ¿no? A mejorar los espacios de participación en el país, porque eso implicará que las personas tengan posibilidades de desarrollo y eso es fundamental para cualquier sociedad, ¿no? Entonces trabajemos en pro de eso también, ¿no? Los amigos escritores que estén aquí acompañándonos, pues que se preocupen por eso. No es solamente escribir, ¿no? Si tú quieres realmente consolidar tu trabajo, si quieres poder hacerlo viable, vas a tener que abrir espacios de participación en la cultura y es bonito hacerlo. Entonces, es un trabajo necesario para nosotros, para subsistir, para mantenernos y para cada vez estar mejor. Y además es un trabajo bellísimo porque te vas a dar cuenta que, pues, que cambias vidas, ¿no? Y le das posibilidades a personas que tal vez no sabían que las tenían ahí a la mano. Y es muy, 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 muy bonito, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación. Preocupémonos también, pues, por hacer algo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por todo, por las palabras finales, por la entrevista concedida y será hasta una próxima oportunidad. Bacán, Alex. Muchas gracias. Gracias a todos.